es una disciplina. Yo estudié hipnosis clínica, hipnosis tradicional y también la hipnosis ericksoniana. Realmente a mí personalmente me cambió en muchos aspectos que todavía aún no había podido resolver. Del accidente de mi hijo, por ejemplo, había algún aspecto que yo no sabía, que estaba como una especie de trauma, y lo pude resolver con una práctica que hice con un compañero. La escuela o sea, yo quería estudiar hipnosis en Barcelona como agradecimiento a que cuando yo tenía 10 años me curaron el asma con hipnosis, un psiquiatra, porque en aquella época, hace 50 años atrás, sí, no se utilizaba la hipnosis en el área de salud, salvo que fueran psiquiatras. Hice unas sesiones que en ese momento no se conocían prácticamente, y mis padres me llevaron y me curé. Mirá qué bien. En ese momento dije, algún día, tenía 10, hasta los 12 hice hipnosis, dos años. Yo dije, algún día en agradecimiento, mira que era chiquita, ¿no? Voy a estudiar hipnosis. La vida me llevó a estudiar contadora, especialista en impuestos, nada que ver. Conocí el coaching que me enamoró, la PNL que me enamoró, y llegó el momento de la hipnosis. Entonces busqué una escuela en Barcelona, que es Mens Vinilia, que es la escuela de PNL y coaching, y ahí llevé a cabo mi maestría. Y en una de las prácticas logré superar un trauma que tenía todavía del accidente de Ale, 15 años atrás. Claro, ¿cuánto hace? Es un montón. Y hace mucho, Ale tenía 21, ahora tiene 39, así que hace 18 años atrás. Pero que para mí no era muy, incluso cuando me preguntaron qué querés trabajar, yo no sabía bien qué trabajar, porque digo, no tengo ningún trauma, hasta que me apareció un cartel ahí en luz roja, ¿cómo que no tenés ningún? ¿Qué? Y esto lo tenés resuelto, vos pensabas que ya... Claro, lo resolví, yo pensé que estaba resuelto, pero no. Y con esta práctica lo pude resolver y fue fantástico. Allí donde el inconsciente trabaja llega la hipnosis, ¿no? Porque todas estas disciplinas coaching, PNL, que yo las amo y que son muy útiles, no llegan al inconsciente. Siempre la trabajamos desde el subconsciente, desde el consciente. Pero aquello que quedó en el inconsciente solamente con hipnosis, por lo menos de lo que yo conozco, puede llegar a explorarse. Y no es esto que dicen en la tele, que te hipnotizan y te duermen y no te puedes despertar. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es? Perdón, son shows. Digo, ¿no? Me daba más a una situación de Tuzán. De Tuzán, todo el mundo me dice lo mismo. O el español, viste, que te hacía como dormir y adivinar números y demás. Todos me dicen lo mismo, pero nada que ver. O sea, el show. ¿No te dormís? Show. Sabemos que no. ¿Dormís o no? Entras en un sopor, en un estado de sueño que depende de tus habilidades. Por ejemplo, para meditar, yo entro muy rápido en alfa y muy rápido. Yo me duermo cuando medito. Muy rápido. No importa, porque vos crees que estás dormida, pero digamos, ¿cómo es el método? Primero se realiza una anamnesis, que es como la historia clínica del coachee, del cliente. No digo paciente, pues no somos médicos, pero del, digamos, cliente. A ver, viene y lo que dice mi profesor es que en las primeras frases, el cliente o el coachee te dice qué es lo que tiene y cómo lo quiere sanar. Hay que tener una escucha muy activa, una escucha muy profunda, porque ahí es donde aparecen las órdenes hipnóticas que después damos nosotros. Entonces empezamos con coaching. Yo, como soy fanática, empiezo con coaching, con preguntas para que el coachee, le vamos a decir, me diga qué es lo que quiere lograr y también ver qué recursos tiene para poder lograrlo. Primero son más o menos 40 minutos de coaching. Hacemos todos los pasos de la conversación de coaching. Pero de ahí salen las órdenes hipnóticas que el cliente necesita escuchar. Porque no es lo que yo invento, no es que yo le digo, vas a dejar de fumar a partir de ahora. No. Es lo que el ¿Vos cliente... le decís las órdenes hipnóticas? Sí, pero de acuerdo a lo que él me dice, de acuerdo a lo que él quiere lograr. No es lo que a mí yo soy un vehículo, digamos, ¿no? El hipnólogo no pone palabras propias, igual que el coach, es lo mismo. Claro. El hipnólogo utiliza las palabras del cliente o las palabras del coachee. Entonces vos me vas diciendo, mira,
Por ejemplo, ¿para qué se utiliza mucho? Para traumas, para fobias, para aquello que no lo puedes manejar. Mira, me pasó hace poco, me subo a un avión, me dice una chica allá en una catalana. Me subo a un avión y no lo puedo soportar. Y mi esposo trabaja en una aerolínea, tengo pasajes gratis. Hace 15 años que estoy casada y no puedo viajar en avión. Ese es un trauma, es una fobia, en la cual conscientemente, ¿qué me dice ella? Mira, yo la tengo clara, porque todos los compañeros de mi esposo y mi esposo mismo me cuentan cuáles son los plan A, B, C del avión, cómo está la parte técnica, yo conozco todo. Conscientemente yo sé que hay muy poco riesgo, todo lo que quieras, pero yo me subo al avión y me descompongo y me quiero bajar. Sí. Ese es el inconsciente. Claro, es involuntario. Es involuntario. Entonces hay que trabajar con el inconsciente, no con el consciente, porque el consciente es bastante manipulador y se la sabe toda. Yo sé que el avión no se va a caer, yo sé esto, sé lo otro, pero flaca, te subís al avión y te morís de miedo. Entonces, ¿dónde está el trauma? En el inconsciente. Entonces tenemos que ir a buscar la información ahí. El inconsciente se pone a trabajar. Cuando entras en alfa, en beta, el inconsciente empieza a trabajar para vos. Entonces ahí le damos las órdenes prehipnóticas y después cuando te despertás, cuando entras cuando llegás de nuevo a la realidad, al aquí y a la hora, las órdenes post-hipnóticas. Pero son las que vos misma te estableces. No es que yo invento, bueno, a ver, Cari, cuando te subes un avión. No. Son órdenes tuyas. Entonces quizás el miedo a volar se aborda desde distintas órdenes hipnóticas de acuerdo al cliente que te trae el tema. Y esto porque también te lleva a varias sesiones con el consultante. Sí, a veces en una ya está resuelto y a veces necesitas un proceso y a veces necesitas una conjunción es parecido coaching, en eso, hipnosis, claro, y PNL. En ese aspecto es parecido al coaching, ¿no? Que es veces, parecido. Hay personas que resuelven en la sesión, te vienen a ver una vez y resolvieron, porque es como que... Y otras que necesitan un proceso de 3 meses. Claro. Depende de cada proceso. Yo he visto a mi profesor en un minuto, sanar el miedo a las arañas de una compañera. Ella decía, le tengo fobia a la araña, fobia, y él empezó a hacer un movimiento que yo no lo sé, porque la verdad que no tengo la experiencia, recién me recibo de hipnóloga, pero él empezó a hablar y a hacerle con los accesos oculares unos ejercicios, y mientras le ponía la araña cerca de la cara, la araña no, la mano. Su mano como representando. Impresionante. Y ella al principio miraba la mano y después ya dejó que la mano se le acerque hasta aquí. Y ya no tuvo más miedo a la araña. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo comprobás? La próxima vez que veas una araña. Claro. En el momento no te das cuenta. A veces sucede en coaching que hacemos el clic durante una sesión o no. Y después, como es un proceso, va decantando y con el tiempo te das cuenta que ya está. Es el cambio de observador tan... Exacto. A veces lo ves así rápido y a veces no. Qué interesante. Y en hipnosis muy no se ve el cambio de observador tan rápido como en coaching. En hipnosis vos te vas de la sesión diciendo, no sé si logré algo. Pero a mí me pasó, yo no sé si logré algo, pero cuando me encontré con esa situación que yo necesitaba sanar, reaccioné de una manera abrazando a la persona. Vos siendo, yo tenía un problema con una persona que estaba en el accidente de mi hijo y bueno, y a mí me pasó eso. Y cuando yo hice la dinámica, después cuando fui a ver a esa persona, sentí una paz y un amor absoluto. Es el perdón, el perdón que tampoco era un perdón. Era mi inconsciente que estaba quizá tenías que aceptar la situación tal cual es. Claro, pero fue fantástico porque yo creí que ya había aceptado todo. Mi hijo ya hace 18 años. Bueno, y esto había quedado ahí. Quedó ahí. Fue hermoso. Qué bueno, escondido y evidentemente hermoso. Algo capaz que te angustiaba solamente no escuchar el nombre de esa persona. Pero claro, pero me daba como cierto un recelo. Sí, total. Y lo pude soltar y pude abrazar a esa persona y fue... Wow. Lloramos. O sea, la persona no sabe lo que a mí me pasaba, para nada. No tiene idea porque yo era como muy interno, claro. Era interno, como el miedo a volar, que en este caso esta chica nació por un tema de la niñez.
En hipnosis se hace bastante regresión, que en coaching no la hacemos. No. Hacemos regresiones a la infancia para ver dónde está, dónde ¿Cuál se es la ancló, raíz? cuál es la raíz, Claro. dónde está el origen de ese trauma. Eso se hace en las regresiones. Y después se sana, y se sana maravillosamente, pero lo que dicen los profesores es, el ser humano tiende a volver a sus conversaciones recurrentes y quizás vuelve a instalar ese trauma. Por eso a veces, como dice Cari, hace falta varias sesiones para terminar de sacarlo. Porque lo primero que preguntamos es, ¿cuál es tu compromiso en esta sesión? ¿Cuál es tu compromiso de sanar este miedo a la araña? Tiene que ser el 1000% tu compromiso. Ajá. Si vos estás comprometido y te entregás, bueno, ahí empieza la sesión. Si no, no tiene sentido, porque yo no puedo trabajar con vos si vos no estás totalmente entregada a esto. Y es solamente cerrar los ojos y a veces con los ojos abiertos mirar un punto en la pared. Pero ¿qué pasa? A mí me estaban haciendo una sesión de hipnosis, pero una práctica, y de pronto el profe dice, chicos, nos vamos porque ya es tarde. Y yo le dije, lo hacemos otro día. Me levanté y me fui, ¿entendés? Porque o sea, queda todo libre, o sea, tu consciente queda libre. Vos te puedes levantar y te puedes ir. Por supuesto que esa sesión no sirve, porque hasta que no llegamos al final y no te despertás con el método, no sirve. Qué pero te podés interesante. ir, Muy te interesante, podés Valeria. ir. Súper